Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, en un 2x1 Express. Y tenemos en el día de hoy una persona muy capacitado, muy preparado, y nos referimos a el señor, el doctor Irán Sánchez, Bernardo Irán Sánchez Melo, Banilejo, ¿verdad? Somos primos. Nosotros los Banilejos nos decimos primos. Primo, sí, hay una hermandad. De sombrero de Banía. Sí. El señor Irán Sánchez es el director del Centro de Capacitación del Ministerio de Economía, Planificación, Economía y Desarrollo de la República Dominicana, y allá está también una persona muy preparada, que es Miguel Seara Hatton. Un saludo para usted, don Miguel. Cuéntenos, ¿qué es lo que hace esa sección, esa dirección que usted maneja dentro del Ministerio de Planificación? Sí, en efecto. Yo soy el director general del Centro de Capacitación en Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bastante largo el título. Sí. Entonces, como el ministerio es el órgano rector, el órgano regulador del sistema de planificación y de inversión pública, pues nos compete a nosotros darle la formación, la capacitación, el entrenamiento de todo el personal relacionado con la planificación a nivel de las instituciones, que son 89, y también lo que es la inversión pública, es decir, la formulación, ejecución de proyectos, es decir, le damos capacitación, pero también nosotros tenemos otros renglones, porque el ministerio, como yo digo, son muchos ministerios pequeños en uno, porque tenemos también el ordenamiento territorial, y también nosotros pues abarcamos esa área. Eso tiene que ver con los ayuntamientos. Tiene que ver con lo que es la organización, el ordenamiento a nivel del territorio. Claro, los ayuntamientos a nivel local, ellos son los responsables de la asignación de del terreno, de los espacios, de la aprobación, pero trasciendo también más que los ayuntamientos, porque se habla del territorio nacional. Entonces, por ejemplo, cuando se habla en términos de ordenamiento territorial, del uso del suelo y cómo se distribuye y cuál es la importancia de cada uno, pues entonces ahí le corresponde al ordenamiento territorial, que se está a la espera de una ley para darle pues sustancia a esto, es decir, darle al ordenamiento, darle un carácter que todavía prácticamente no existe en el país. También está lo que es el Viceministerio de Cooperación Internacional. Tenemos también el Viceministerio de Análisis Económico y Social. Tenemos también lo que es la planificación en sí mismo, que es el Viceministerio de Planificación, que tiene dos partes: la planificación a nivel estratégico, a nivel sectorial, institucional, e inclusive hasta lo que es la orientación, los planes operativos en las instituciones. Entonces está la parte de lo que es la inversión pública, que son la formulación de los proyectos a nivel de las instituciones, allá se evalúan y conjuntamente con el sistema presupuestario pues se le da recursos para la ejecución de lo mismo. Y tenemos también lo que es el ordenamiento de las asociaciones sin fines de lucro, la ACFL. Sí. Eso es, y adscrito tenemos a la Oficina Nacional de Estadística, así que es bastante amplio. Pero esa institución viene siendo como la rectora de las demás instituciones del Estado. Viene siendo la rectora en términos de la planificación y la inversión pública. Entonces, ¿Y se ejecuta eso? Pero lógico. Anteriormente no, porque en gran medida. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos inclusive iban directamente al Palacio y se le asignaban recursos. Y entonces eran como un ministerio de planificación, un MEPIT paralelo. Entonces eso conllevó a que precisamente muchos de los proyectos se le asignaran los recursos de manera sin tomar en cuenta la metodología, las normas, los procedimientos, y eso a veces conlleva que se use ineficientemente los recursos. Entonces, ustedes colaboran con la planificación, ¿verdad?, de los diferentes ministerios,
pero ¿quién le da seguimiento a que se cumpla lo ya planificado y lo ya aprobado? Sí. Allá se está fortaleciendo lo que es el seguimiento. Por ejemplo, a nivel de los proyectos, el seguimiento que se le estaba dando era fundamentalmente financiero, pero ya se ha constituido inclusive una unidad de darle seguimiento a nivel técnico, sí. Exacto, técnico, físico y financiero. Entonces, por ejemplo, en lo que es la planificación, que se llama de GEDES, existe un cuerpo técnico que le va dando seguimiento a la ejecutoria por sector. Por ejemplo, el sector, y ellos están especializados. Por ejemplo, el sector agua, el sector construcción, el sector agrícola. Y entonces ellos van viendo que se van ejecutando conforme a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, y se le da seguimiento también a lo que es al Plan Estratégico Nacional, plurianual. Exactamente. Entonces, eso le iba a preguntar porque yo me imagino que el sistema, porque es algo sistémico, ¿verdad? Sí, es un sistema. Tiene que venir desde la planificación macro, la de arriba, la planificación nacional, y entonces así mismo se va desarrollando en toda la estructura del Estado. Lo interesante de esto es que la nueva formulación del plan estratégico va desde el impacto, los resultados del producto a los insumos. Antes se hacía al revés, que se le decía, bueno, se le da a una institución tantos recursos, pero no se enfocaban en el impacto ni en los resultados. Y por eso nosotros hemos visto que cuando nos vamos a los indicadores, por ejemplo, de pobreza, de desigualdad, de salubridad, de educación, pues los efectos no son muy halagüeños realmente. Yo acabo de hacer un trabajo donde yo cojo los últimos 24 años y entonces yo viendo el efecto que tiene el gasto, por ejemplo, sobre el índice de desarrollo humano, lo que es la salubridad, la salud, y entonces el efecto no es tan grande. Si nosotros inclusive comparamos con Nicaragua, que es un país que el PIB per cápita está en $5,000, nosotros estamos en 7,000 y pico, ellos han tenido inclusive algunos mejores resultados. Si cogemos la esperanza de vida al nacer, ellos están un poquitico por encima de nosotros, siendo un país mucho más pobre que nosotros. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, escolaridad, tenemos en promedio 8 años. Son 12, pero tenemos en promedio 8. Pero los nicaragüenses tienen 7. Sí, solamente le llevamos 1 año de escolaridad. Pero si lo comparamos con Chile, Chile nos lleva a nosotros 4 años de escolaridad en promedio. Ellos tienen 12. Entonces, ¿qué sucede? Que los países con más desarrollo, como Chile, los efectos del índice de desarrollo, cuando lo vemos, lo calculamos, vemos que el índice de desarrollo humano, los cambios, las variaciones, no son tan significativos porque ya ellos están en un techo realmente, pero nosotros todavía potencialmente podemos mejorar mucho. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora con la nueva formulación de los planes y el presupuesto que están orientados a la calidad de vida, el ministro Miguel Seara Jato se ha concentrado mucho en que, así lo hizo trabajó en lo que fue el plan de gobierno, mejorar la calidad de vida, mejorando lo que es la salud, la educación, el acceso a agua potable, la justicia, así, todos esos elementos van orientados a que el gasto se utilice más eficientemente para que impacte más precisamente en el bienestar de la gente. Entonces, esa es la nueva perspectiva que hay de que el presupuesto y los planes van a orientarse hacia las personas y también distribuirse territorialmente. Bernardo, pero usted, volviendo al presupuesto y a planificación, ¿ustedes entonces influyen en el presupuesto de las instituciones? Lógico, a través de la inversión pública. Ahora el mismo gobierno ya no va a ejecutar el presupuesto que se le asignaba sin que estuviera orientado a la inversión pública, me refiero. Activos fijos fundamentalmente, que ahí es que se va la inversión pública, prácticamente el 90%. Sucede que los proyectos de inversión pública, las obras, las construcciones, tienen que ir al ministerio a ser evaluados. Entonces se le da un código, SNIP se le llama, y con eso es que se puede ir al presupuesto a buscar recursos. No se puede ir
como antes, directamente al presupuesto y decirle, yo voy a una institución, me refiero, ejecutora, yo voy a hacer tal obra sin que haya pasado por el filtro de la, Eso significa de la inversión pública. Entonces la inversión pública, de ahí se formula el plan plurianual de la inversión pública y esto va concatenado con los planes globales. Eso significa que ningún ministro o director general puede determinar por sí mismo las inversiones que se hacen. No, se formulan a nivel de las instituciones, por ejemplo, los proyectos, porque las instituciones ejecutan proyectos, pero también tienen la categoría programática, programas. Se les da recursos y entonces ellos tienen su gasto corriente, pero lo que es el gasto de capital, la ley manda, porque es mandativa, de que todos los proyectos, es decir, de obra física, inclusive hay obras, hay una tipología intangible que son, por ejemplo, investigaciones, desarrollo de recursos humanos, deben ir a la inversión pública. Eso es lo que manda la ley. Entonces, si una institución se pone a ejecutar obras sin que esté aprobado, pues ya está contraviniendo la ley. Pero también para el presupuesto ya es rígido en ese sentido, de que si no pasa por el sistema de inversión pública, no se le asigna recursos porque no tiene el SNIP. Sí. Entonces, y algo muy interesante, los ayuntamientos no estaban formulando proyectos. Ellos se les asignan unos recursos. Recordemos que eso es un 10%, pero realmente nunca se le asigna el 10%. Sí. Con lo que se le asigna, ellos tienen que coger un 40% para las obras. Sí, para inversión. Entonces, eso les reduce a ellos la acción en términos de lo que es el gasto corriente, porque tienen que destinarle una parte a las obras. Pero ¿qué sucede? Que la ley le confiere a ellos a que vayan al sistema de inversión pública y presenten proyectos. Ya precisamente hay 43 proyectos aprobados para los ayuntamientos y suman más de 134 millones de pesos. Esos son con recursos aparte de lo que recibe el ayuntamiento. Aparte. Y ahí tenemos otro fondo, que es el Fondo de Cohesión Territorial, que es donde ellos, para los ayuntamientos que tienen menos recursos, los que son pobres, que en términos de los distritos. De los distritos y municipios inclusive, que son pobres. Y se le han asignado recursos para ejecutar proyectos pequeños, por ejemplo, contenes, pequeños mataderos, parques. Miren, y ellos lo saben eso, los alcaldes. Claro, todo. Inclusive yo que me he tirado a la capacitación. No, porque eso es un beneficio extra. No, en la Liga Municipal Dominicana hemos reunido prácticamente una gran cantidad de ayuntamientos. Y yo he estado yo mismo personalmente en todo el territorio trabajando con ayuntamientos y profesando esto de que ellos tienen que fortalecer su capacidad técnica y saber que la ley le confiere la posibilidad de ellos presentar proyectos de inversión pública. No es un secreto, es decir que... Le hago la pregunta porque acuérdese que en el presupuesto participativo que manejan los ayuntamientos, que son para pequeñas obras, que se manejan a nivel de la Junta de Vecinos y algunas organizaciones de la sociedad civil, ellos a veces se quejan de que ellos no pueden cumplir con esa demanda porque el presupuesto que reciben no le da. Pero ahora con ese capítulo que usted está anunciando aquí, entonces a ellos lo que les falta es ejecutar los proyectos para que se lo aprueben. Eso es increíble que ellos, como que no, fíjense, en el 2020 no había un proyecto de inversión pública y ya tenemos 43 y además los proyectos de la cohesión territorial que le permite a ellos ejecutar esos tipos de proyectos que son pequeñitos que impactan en la comunidad. Pero mira, yo la verdad que estoy impactado con lo que usted está diciendo porque ciertamente no se puede visualizar un desarrollo sin una planificación estratégica. Y de ahí la importancia de esa labor que ustedes están realizando. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. En cuanto a la formalización, por ejemplo, de las MIPYMES, la formalización que impacta más o cercano a 4 millones de dominicanos, ¿verdad? Las MIPYMES, sobre todo la micro, que no están formalizadas. ¿Hay algún proyecto para eso? Y si no lo hay, si ustedes, por ejemplo, si una persona particular le puede llevar algún proyecto a ustedes
o tiene que ser vía algún ministerio? Bueno, realmente el ministerio no tiene el capítulo de la MIPYME, porque la MIPYME está dentro del capítulo de lo que es el Ministerio de Industria y Comercio y otras instituciones. Allá sí lo que está es las asociaciones sin fines de lucro, que ha habido un ordenamiento porque habían hasta decenas de instituciones que estaban duplicadas en los recursos, no se sabía qué hacían. Entonces se hizo un análisis científico, académico, técnico, para irla depurando. Entonces se está tratando de que esos recursos que se le asignan vaya a los territorios, más que aquí. Me refiero a las organizaciones sin fines de lucro, que no son MIPYME. Sí, Porque sí. las MIPYME son, vamos a decir, unidades productivas de particulares. Entonces, no se le asigna, que yo tenga conocimiento, no hay ningún tipo de programa que el Ministerio de Economía tenga de asignarle recursos o de... Inclusive ellos ni siquiera como asociación o como grupo presentan, si están asociados como organizaciones no lucrativas, sí pueden, pero como son unidades productivas, prácticamente como dicen ahí empresarial, entre comillas, no tienen acceso a los fondos públicos directamente, Bueno, sino a financiamiento que le dan. bueno, precisamente el actual ministro de Planificación y Desarrollo, ¿cómo es? Planificación, Desarrollo Planificación y Desarrollo. Planificación Sí. y Desarrollo, el señor Miguel Seara Hatton, cuando yo fui presidente de FENACER, él duró 3 horas y media, ¿verdad?, allá en la oficina, que lo envió el presidente Luis Abinader antes de ser ministro, lógicamente cuando estaban en campaña, para analizar y ver la situación que había en la micro, pequeña y mediana empresa, porque en verdad hay una situación muy difícil en cuanto a la formalización, porque anteriormente se hizo un régimen simplificado de tributación. Entonces, como es de tributación, la gente le cogió miedo, además de que era muy leonino el pago de impuestos. Pero yo creo que debería de hacerse algo y el ministro Miguel Seara Hatton conoce a cabalidad cuál es la situación. Sí, así es. Y yo creo que las asociaciones y federaciones tienen un papel también fundamental en ese sentido. Sí, por ejemplo, yo voy a mencionar Confenagro porque lo conozco, estamos un poco involucrados. Eso aglutina a todos los productores agropecuarios del país, una gran cantidad. Entonces, es una federación que asocia, tiene muchas asociaciones de productores. En verdad es una confederación. Una confederación, pero ellos están en el presupuesto, en la SFL. Ellos reciben recursos para la parte, claro, de gestión administrativa, para fortalecer ese sector, y ha tenido un impacto significativo en diferentes áreas. ¿Qué hay que hacer para recibir recursos del ministerio, ¿verdad? Bueno, si es una asociación sin fines de lucro, está constituido como asociación sin fines de lucro, llenar una serie de requisitos en términos técnicos, de capacidad de ejecución, tener una estructura y tener unos objetivos bien definidos. Entonces allá se le evalúa, hay un equipo técnico que lo evalúa y pues se califican, se le puede asignar recursos. Es perfecto. Bueno, aquellas instituciones que tienen mucho que ver con el desarrollo del país, ¿qué usted les recomendaría, comenzando ya este año 2022, ¿verdad? ¿Qué usted les recomendaría para que se refiere al sector público, ¿verdad?, o sector privado? Sector público. Bueno, porque lo que ahora mismo, lo que uno recomendaría para este año que viene muy halagüeño, porque ustedes saben que la economía se está recuperando. Sí. Ya nosotros tenemos una gran cantidad de personas vacunadas, tenemos que más del 40% tiene las 3 vacunas. Eso es fundamental, la vacuna.
Pero entonces viene la parte económica, que se estima que el crecimiento se va a recuperar, el potencial, que es un 5.5%. Nosotros vamos a crecer ahora un 12%. Y eso está ya prácticamente definido y establecido. Usted dice el año pasado. Este año que pasó. El año pasado. 12%. Y inclusive si uno lo correlaciona con lo que es los ingresos fiscales, tributarios, que va a estar en un 14.5% del PIB, realmente se verifica que los ingresos aumentaron, están en 772 mil millones de pesos, es decir, que si cogemos que es el 14.5%, el PIB va a ser precisamente un 12%. Ahora, ¿qué uno le recomendaría a las instituciones? Por ejemplo, fundamentalmente a las pequeñas empresas y medianas, que es la asociatividad. Sucede que nosotros tenemos un sector productivo que está concentrado en gran medida, está muy encadenado. Los sectores productivos, pecuarios, en gran medida, lo tenemos muy encadenado. Entonces hay muchos productores a nivel pecuario y agropecuario, que es fundamental fortalecer este sector. Entonces, ¿qué sucede? Que la asociatividad le permite mercadear mejor su producto, porque ahí es que está la clave del país, en términos de impacto a nivel de los salarios inclusive, y de todos los sectores pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque en la cadena, el 60% del precio del producto está en la intermediación. Así es. Incluyendo, claro, el procesamiento. Por ejemplo, vamos a coger el caso de la leche. Se produce a nivel de los miles de productores que hay, pero eso se procesa en gran medida en las procesadoras. Pero ellos tienen economía de escala. Y entonces en esa intermediación está también el que distribuye, el que maneja la parte de comercialización. Entonces el productor es el que menos recibe y su margen de beneficio es bastante disminuido. Entonces ellos tienen que asociarse. ¿Para qué? Para que comercialicen el producto. Eso fue lo que el presidente se enfocó en este año que pasó. Sí. Que él dijo, él habló mucho con la cooperativa. Con la cooperativa, esa es la clave. Pero ¿qué sucede? Que hay sectores que son muy renuentes a organizarse, los colmados, Sí. que es la parte de comercialización a nivel entonces uno dice, ¿por qué los colmados son tan renuentes a formar cooperativas? Porque ellos son parte de la cadena de comercialización de las grandes empresas. Las grandes empresas son, ahí lo que se vende cosas enlatadas, Sí. y ron y productos enlatados. Y entonces, en gran medida, procesados. Entonces ellos son parte de esa cadena donde el gran productor le distribuye a los colmados. Entonces, es como parte de ese sistema de comercialización en el cual el capital lo pone el colmadero. Sí. Y el producto lo pone el productor, pero entonces él incide mucho. Entonces el colmadero no se asocia porque precisamente su capital está, y lo voy a decir de esta manera, está en beneficio del gran capital. Sí, pero mire, esas son las contradicciones que se dan en el país. Usted está diciendo una verdad verdadera, una verdad verdadera. Bueno, nosotros somos de Baní, sabemos que Sí. Mi tío tenía colmado y había uno que tenía ferretería y uno sabe. No es lo mismo comprar un saco de arroz, ¿verdad?, que comprar 20.000 sacos de arroz. Ahora, tú puedes comprar 20.000 sacos de arroz si están unificados los pequeños negocios. Y es la única manera para poder competir con las grandes plazas comerciales. Bueno, lamentablemente ya, don Irán, llegamos al final de este programa. Nosotros quisiéramos invitarlo para un futuro encuentro, para que nos hable un poco sobre ya los resultados, cómo han ido en este año. Y a ustedes, amigos televidentes, les pedimos que mañana a las 8 de la mañana, sintonicen nuevamente 14 TV en un 2x1 Express. Hasta mañana, si Dios quiere.